Buenas, buenas, después de tanto tiempo, bienvenidos a Matemática número 45. Hace ya bastante que nos fuimos de vacaciones y ahora regresamos con todo el ímpetu como para poder empezar digamos, toda esta carrera matemática que nos sirve para, obviamente, cursar matemática de cualquier carrera que tenga que ver con matemáticas, ingeniería, exactas, económicas, lo que venga. Bueno. Eh, Hasta el video 44 hemos visto muchísimas demostraciones que tienen que ver con los números naturales. Si bien no incorporamos tanto los enteros, porque los enteros serían todos digamos, los números enteros en general son los naturales, que habíamos visto, uno, 2, 3, 4, hasta el infinito. El cero estaba incorporado en los números naturales y después los números negativos, ¿no? Que serían como los naturales con un signo menos, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Los vamos a incorporar ahora porque nuestra visión es más tentadora, o sea, ir a abarcar el conjunto de los números reales, ya que hay mucha gente que obviamente en todos los cursos, sobre todo los cursos que tengan que ver con análisis matemático, comienzan con el cuerpo de los números reales, y dentro del cuerpo de los números reales están todos los números que nosotros tenemos que manejar, que son, lógicamente, no solamente los naturales, bueno, los enteros en general, como mencioné recién, sino también están los números racionales, que vienen, racionales viene de razón, de cociente, de proporción, que tiene que ver con el cociente de dos números enteros, a sobre b, donde a y b son enteros. Se supone cuando hago a sobre b, b está en el denominador, b tiene que ser obviamente un número diferente a cero, porque dividir por cero, por el algoritmo de Euclides, ya vamos a ver, y ya lo hemos visto en el canal. Googleé en el canal y fíjense donde he explicado números enteros hace un par de años atrás. No se puede dividir por cero. Por lo tanto, cuando hago A sobre B, sabiendo que A y B son enteros, B no puede ser cero. Puedo hacer 2 sobre uno, pero no puedo hacer que 2 sobre uno es 2, 4 dividido 2 es 2, ¿no? 16 dividido 4 es 4, bueno, y en fin, puedo hacer, también podría ser 5 tercios, 5 dividido 3, pero la división no es exacta. Ya no sería esa división, no sería un número entero, lógico, porque haría un número con decimales, pero no puedo hacer 5 sobre cero porque no está definido. Según el algoritmo de división de Euclides, no se puede dividir por cero. Yo igualmente googleé en el canal porque yo he hecho demostraciones con respecto a números enteros un par de años atrás. Hay como más de 1400 videos, supone que tienen que googlearlos ustedes, pero seguramente van a encontrar algún título de algún video que tiene que ver con los números naturales. Eh, con los números enteros, perdón, que incluye lo natural. Bueno, ahora vamos, vamos al grano. Vamos a hablar del conjunto universal de los números reales. Es un cuerpo inmenso, infinito de cosas que se pueden hacer con un montón de definiciones, axiomas y propiedades y teoremas. Bueno, la matemática se mueve a través de ellos. Obviamente hay un conjunto mucho más grande que son los complejos, que incluye los reales, y obviamente también hay otros más que son de orden superior, como los cuaterniones, los octoniones. Esos ya no los conoce la gente, ni siquiera por ahí conoce, digamos, digamos, la persona común de la calle no conoce lo que son los números complejos, a lo sumo por ahí los reales. Y ni siquiera los reales, porque generalmente la gente, digamos, en la vida diaria maneja números naturales, ¿no? 1000 pesos, 1200 pesos, 1500 pesos. Bueno, el 1500, el 1200 son números naturales. A lo sumo conocen el cero, claro, cero es como decir nada. La gente dice, ah, bueno, si es 0 pesos es nada, pero no conoce los números negativos, por ejemplo. Por ahí sí, pero bueno, los reales es el conjunto en el cual navega los primeros cursos que tienen que ver con álgebra y análisis matemático. Y a eso me refiero, a los primeros cursos de matemática. Bueno, yo dije los reales. Los reales es un conjunto enorme de números. Si bien uno podría, a ver, vamos a poner como título, números reales. Espero que me deje el lápiz óptico trabajar.  'Porque, 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 '
Bueno, este conjunto se lo apoda con una R de reales y una rayita acá al costado. Es la parte de la nomenclatura que nosotros utilizamos dentro del mundo de las matemáticas. ¿Mm? Bueno, es muy interesante darlo como en forma de conjunto. Sí, es un conjunto infinito de números que abarcan una determinada clasificación, ¿no? Y esa clasificación tiene que ver con lo siguiente. Vamos a verlo así. Este es el conjunto de los números reales. Como un conjunto, siempre en el colegio uno dibujaba un globito y en ese globito ponía todos los elementos que tenía ese globito, que es el conjunto. Estos son números reales. ¿Y los números reales se clasifican en qué? Bueno, ya lo dije. Tenemos por un lado, vamos a hacer un subconjunto de esos números, que son, vamos a poner acá en el medio, los enteros. ¿Mm? Los enteros. Vamos a ponerlos así, se nombran así, enteros. Los Z, estos son los Z. Los Z son los enteros. Vamos a clasificar acá. Z, números enteros. Bueno, los números enteros son todos los números que no tienen cifra decimal. Así lo dice la palabra, enteros. No tienen cifra decimales, no se parten. O sea, son todos los números naturales, uno, 2, 3, 4, como hemos visto en los videos anteriores. Se incluye el cero, ¿no? Que el cero. Y después serían todos los números naturales, pero negativos. O sea, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. O sea, los enteros negativos. O sea que los números enteros es un conjunto de números que uno podría identificarlos, bueno, qué sé yo, a través de una recta. Uy, no me salió tan bien. Perdón. Voy a tratar de hacer una recta, porque dibujándolo así en pizarra es difícil. A ver, por ahí con esto. A ver, listo. A ver si puede ser. Listo. Bueno, creo que sí. Es una recta, ¿no? Supongamos que tenemos esta recta. Ahora vamos a hablar de recta geométricamente. A ver qué pasa con el lápiz. Ahí está. Y en el medio colocamos el cero. El cero es el elemento neutro, como hemos visto en los viejos videos. Elemento neutro, ¿quién era? El elemento que si yo agarro un número cualquiera, le sumo cero, me vuelve a dar el mismo número. Si hago 3 más cero, me da 3. Si me da 4 más cero, me da 4. Si hago menos 5 más cero, me da menos 5. O sea, le sume un número cualquiera al cero, me vuelve a dar el mismo número, por eso se llama elemento neutro, porque no modifica la suma. Eh, bueno, uno, 2. Tres, bueno, y así puedo ir siguiendo contando hasta directamente, eternamente, podría seguir contando. Lógicamente, como no somos seres eternos, tendrían que seguir contando otros, pero esto sigue, la suma sigue inductivamente, 3 4 5 6 7 y sigue creciendo indefinidamente, no para nunca. Se lo suele dibujar así con este símbolo que es el infinito. El infinito significa, es algo inalcanzable. El infinito no es un número, ¿eh? No es un número natural, ni menos real. No es un número, el infinito simplemente es un símbolo muy antiguo, que no quiero hablar ahora de historia del infinito, porque es una historia muy profunda e interesante, pero lo que quiere decir ese símbolo que es algo inalcanzable, indefinido. Yo no puedo llegar nunca ahí. O sea, si yo digo, por ejemplo, que 1.000 millones es un número enorme, bueno, mentira, 1.000 millones más uno, que es 1.000 millones uno, va a ser superior. Y 1.000 millones dos lo supera. Y 1.000 millones tres lo supera. Y 1.000 millones cien va a seguir. Y bueno, y así a medida que yo siempre le puedo sumar uno al número que se me plazca. Yo puedo pensar el número más grande en la cabeza. El más grande que vos quieras, si le sumás uno, lo haces mayor. Y así sucesivamente, por los siglos de los siglos. O sea, nunca va a terminar de crecer. Eso es lo que quiero decir. Bueno, y por otro lado tenemos los números negativos.
menos 2. De esto hemos hablado algo en los videos últimos, pero podrían buscar los videos de hace mucho tiempo, dentro de esos 1400 videos que les nombré. Bueno, menos 3 y así sigue la película. Se supone que hay infinitos números negativos, se pone menos infinito. Este horizonte infinito, por decir así, horizonte infinito de números que va de menos infinito a infinito, que nunca termina y nunca se acaba, conforma lo que se llaman el conjunto de los números enteros. Estos son los números enteros. Los números que no tienen cifras decimales, son enteritos, así como los conoce la gente por la calle. Uno, 2, 3, 4, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4 y el cero, que no es que no vale nada. Sí, tiene un valor. Es el elemento neutro de la suma de los números enteros. Si yo hago cualquier número entero A perteneciente a enteros, esto ya lo hemos visto en el canal, este es el símbolo de pertenencia, A pertenece a cero, entonces, como cero es el elemento neutro, si yo hago A más cero, me vuelve a dar lo mismo, porque es el elemento neutro. No pasa lo mismo con uno, por ejemplo. Si yo digo que uno es el elemento neutro, estoy loco. ¿Por qué? Porque si yo agarro 3 y a 3 le sumo uno, no me vuelve a dar 3. 3 más uno es 4. Pero si hago 3 más cero, sí me vuelve a dar 3. Bueno, y como hice A más cero, también puedo hacer cero más A. Y si hago cero más A, me vuelve a dar el mismo número. O sea, cero es el elemento neutro de la adición, de la suma. ¿Ah? Y por eso se pone en el medio, separando los positivos de los negativos. Pero estos números son los primeros que conoció el hombre en la Tierra, que son los números de conteo. Yo cuento cosas, cuento bolitas, cuento un ábaco, cuento objetos que tengo en la habitación. Uno, dos, tres, cuento la cantidad de libros que tengo en mi biblioteca. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, para eso sirven los números enteros, para contar cosas. Es un número, digamos, un conjunto contable, ¿no? Un conjunto discreto que lo que se identifica es con el número de cosas. Yo no voy a decir, ahora vamos a ver los decimales, 2,3 cosas, 2,3 bolitas. No voy a decir, yo voy a decir 2 bolitas o 3 bolitas o 4 bolitas. No voy a decir 2,5 bolitas. ¿Qué va a ser? ¿2 bolitas más la mitad de otra bolita? No, eso no lo digo. Salvo que esté loco, pero qué sé yo. Yo cuento bolitas. Uno, 2, 3, 4. Y las cosas que cuento en la vida real no son negativas. Yo cuento uno, 2, 3, 4, qué sé yo. Pero no voy a contar menos uno, menos dos, menos tres, no. No solemos contar como números negativos, solemos contar como números positivos. Y el cero no es nada en la vida real para la gente. Pero es un número, es un número. No es que no sea nada, no es que sea vacío, es un número, que es el número, en todo caso, el elemento neutro de la suma. Pero contamos cosas positivas. Cuando, por ejemplo, contamos billetes y qué sé yo, bueno, ¿cuánto sale esto? 13.000 pesos. Bueno, contamos, por ejemplo, no tengo 10.000 pesos. Tengo 10 billetes de 1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí son 10.000. Bueno, son números naturales, enteros. O sea, bueno. 10.300 pesos, bueno, son 10.000, ¿no? ¿Cuánto está 10? Los billetes de 1.000, más 300 pesos que son 3 billetes de 100, listo. Pero generalmente, bueno, es lo que cuenta la gente cuando va al supermercado a comprar cosas. Pero nosotros sabemos muy bien que las cifras, cuando uno compra cosas, y no son 13.100 pesos. Muchas veces cuando me dan, qué sé yo, una factura, o voy al banco, o retiro dinero, o me cobran, no sé, un interés, no sé, no importa. No dice 13.100. Por ahí dice 13.100,05. Bueno, ese coma 05 son 5 centavos despreciables que no se tienen en cuenta. Bueno. Pero ahí ya sería un número decimal porque tiene coma después de la cifra entera. Tengo 13.100,05. Ese coma 05 me está diciendo son 5 centésimas de error que se tiene que sumar a esos 13.100. Por lo tanto, ya no sería un número entero. La parte entera de 13.100,05 es 13.100. Le sumo 0,05, le estoy sumando la parte decimal que le falta. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces cuando uno lee una factura. Pero por lo general, a ver,
Si yo, yo tengo que pagar, voy al súper y tengo que pagar 13.100 con 0,5, el, la cajera me va a decir, no, bueno, dame 3.100 y ya está, no me va a cobrar los 0,5. O sea, no, porque no tengo 5 centavos. Bueno, por eso esas diferencias decimales se desprecian, pero si a lo largo de las ventas se van sumando esas cifras decimales, 0,05, 0,13, 0,08, y bueno, si suma a lo largo de los días, forma una cantidad considerable de pesos. No, bueno, no mucho, pero sería ese residuo que no se sumó. Estas cosas yo las voy mencionando para saber qué aplicación tiene todo esto, ¿no? Sobre todo el mundo de los números enteros. Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, hablamos un poquito de los números enteros y su aplicación en la vida real. Eh, Dentro de ese conjunto de números enteros, bueno, perdón, ese conjunto de números enteros más bien está incluido dentro de un conjunto más grande. Siempre cuando hablamos de un conjunto de números, siempre hay uno más grande que lo contiene. ¿Hay un conjunto más grande que contiene este conjunto? Sí. ¿Cuál es? Bueno, lo voy a mencionar. Eh, lo voy a hacer así. Y le voy a poner una Q. Ah, ¿y ese Q qué significa? Bueno. SQ significa en inglés cociente. No sé si se escribe quotient, me parece, se escribe quotient, no se pronuncia quotient. Mi fonética es malísima en inglés. Pero tiene que ver si lo leo parafraseo en castellano es quotient, o sea, de cantidad, de cociente. Es un término en inglés. Lo que pasa que, bueno, si uno podría decir también en por qué no le pones una F en vez de una Q. Porque F tiene que ver con fraccionario y a eso me refiero, que los números racionales con esta Q en inglés significa cociente, cociente de números enteros, cociente de números enteros, que incluyen a los enteros en sí. Estos son los que se llaman los fraccionarios. De F de fraccionar, y si utilizamos el español. Fraccionarios, bueno, a ver, ya no estamos hablando de enteros, aunque los enteros están dentro de los racionales, ¿no? Q es el número, el conjunto de números racionales, Q de cociente en inglés, vamos a poner números racionales. Racionales viene de razón. La razón es un cociente, viene de razón. La razón en matemática es un cociente de números. La razón significa dividir dos números. Y por eso, este aquí los fraccionarios. Los fraccionarios es el conjunto de números A sobre B, donde A pertenece a enteros, cualquier entero, y B, ojo, pertenece a enteros distintos de cero. ¿Por qué? Porque dividir por cero no se puede. O sea, por ejemplo, si yo tengo, pongámosle, 4 sobre 2, bueno, esto hace las veces de A y esto hace las veces de B. Fácil, A sobre B. Si hago 4 sobre 2, vamos a ponerle. Si hago 4 sobre 2, me da 2. Es el cociente. Bueno, este número es un número que pertenece a números enteros. Lógicamente es un número también racional, porque está dentro del conjunto de lo racional. Bueno, pero si por ejemplo se me ocurre hacer, bueno, no haga 4 sobre 2, hacer 3 sobre 2. Bueno, lo puedo hacer. Es una fracción. Ay, es una fracción que de alguna manera no va a dar un número exacto, no va a dar un número entero. Todos sabemos muy bien que si hacemos con la calculadora esto, después vamos a explicar mejor por qué 3 sobre 2 es 1,5, pero si hacemos con la calculadora,
3 sobre 2 me da un número que no es entero, es 1,5. Es uno más la mitad de uno, ¿está? O sea, 1,5 sería el uno más ese 0,5 sobrante, que es la 5 décima que tengo que sumar. Si hago uno más 0,5 me queda 1,5. El 1,5 sería la mitad de 3. ¿Tá? Ahora después vamos a ver fracciones a nivel geométrico. Si yo agarro tres partes y las divido por dos, me queda 1,5 partes por un lado y 1,5 partes por otro. Es como, qué sé yo, dividir tres caramelos, ¿no? Un poco complicado. Bueno, tengo tres caramelos y lo tengo que dividir con mi amigo. Bueno, entonces, ¿qué hago? Che, ¿cómo hacemos? Bueno, tomo un caramelo, yo me quedo con otro y el que queda lo dividimos al medio. Lo cortamos al medio y te quedas la mitad vos y la mitad yo. Bueno, es una forma de decir, medio sarcásticamente, cómo dividir también una pizza, ¿no? Eh, es así, simplemente parece un chiste, pero es así. Así fraccionaban los antiguos griegos y los anteriores a los griegos también, a pesar que los griegos fueron los que pusieron cuota formal a todo esto que estoy diciendo, pero así se trabaja. La división tiene que ver con la partición, con la división, con el cociente, que es lo que estamos presentando. Y esto es un número que no es de ninguna manera entero, pero pertenece a los números fraccionarios. Y como pertenece a los números fraccionarios, como los fraccionarios están incluidos en los racionales, también es un número racional. No se asusten porque esto lo vimos, este es el término inclusión de conjuntos. Cuando un conjunto está incluido en otro, se pone este simbolito. Esto significa incluido, que el conjunto de los números fraccionarios está incluido en los racionales. Obviamente, como 3 medios es una fracción, también es un número racional. Es fácil, definir las cosas. Lo mejor, lo más lindo de matemática es la definición, no la propiedad o el teorema riguroso y su demostración. Muchas veces la gente se cree que haciendo una demostración rigurosa ya sabe matemática. No, el que sabe realmente matemática es el que sabe aplicar los axiomas y definiciones, ¿no? Los argumentos en el cual se basa la matemática de raíz. No saber teoremas, propiedades y un montón de libros. Uno puede leer muchas de esas cosas, entenderlas, pero las propiedades, los teoremas, como hemos visto en los videos anteriores, se demuestran a través de esto que son las definiciones y los axiomas, que son los argumentos base de toda la matemática. Bueno, fracciones, y puedo dar ejemplo, pueden ser fracciones negativas también. ¿Qué sé yo? En vez de hacer 3 medio, puedo hacer menos 3 sobre 2. O sea, menos 3 sobre 2 se puede poner así, el menos adelante. La línea de fracción, 3 sobre 2. Y bueno, si hago 3 sobre 2 es 1,5, pero con el signo menos es menos 1,5. También es un número que pertenece a los fraccionarios y por lo tanto pertenece a los racionales. Eh, Quizás alguno que esté viendo esto dice, no, hago zapping, cambio esto, ya lo sé. Obviamente que esto, mucha gente que lo está viendo ahora lo sabe. Lo sabe, lo vio, ya lo conoce, no es nada nuevo, sí, obvio. Sobre lo que yo estoy dando es la base fundamental para aquella gente que por ahí no conoce y para que conoce puede resultarle un repaso y si es aburrimiento hay que cambiar de canal. Eh, pero bueno, eh, ¿qué más dentro de los racionales en los últimos minutos que nos quedan de esta primera media hora? Y bueno, hay otros números dentro de este zoológico de los reales, que, bueno, hasta ahora dentro de este zoológico vimos en esta jaula, que está acá en el medio, el conjunto de los números racionales que contiene a estos dos animales, el z, que son los números enteros, y las f, que son las fracciones. ¿Mm? Las fracciones pueden convertirse en números enteros. Digamos, las fracciones algunas veces pueden ser números enteros, pero no siempre. Pero los z, los enteros sí se pueden convertir en fraccionarios. Entonces, como los enteros pueden convertirse en fraccionarios, guarda con esta división que yo hice acá. Estos son fraccionarios que vamos a ubicar, que vamos a poner, son fraccionarios, o sea, estos f o este f son los fraccionarios que no son enteros. ¿Está? Son fraccionarios que no son enteros. Fraccionarios que no son enteros. Vamos a poner fraccionarios
no enteros. Guarda con eso, ¿no? Los fraccionarios no enteros. Ahora, un fraccionario puede ser entero. Un número fraccionario, un número racional puede ser entero. ¿Está? Yo quiero que quede bien claro esto. Yo lo separé así para introducir el tema de lo que es una fracción. Pero un fraccionario puede ser un número entero. Un fraccionario puede ser un número entero. Entonces vamos a hacer la observación. Observación. Un fraccionario, un número fraccionario, una fracción o fracción o cociente, puede ser, puede ser entero. Puede ser no significa que siempre. Algunas veces sí, otras veces no. Puede ser entero. Ojo, acá en lo que yo dibujé, puse esta F grande con la rayita al lado, que son los fraccionarios no enteros. Ojo. Pero un fraccionario en general, un fraccionario, una fracción puede ser entera. O sea, un número fraccionario A que pertenece a los racionales puede ser un número entero. O sea, a ver, vamos a los ejemplos, porque a mí me encanta dar ejemplos. La matemática, los ejemplos dan muchísima intuición y entendimiento de los argumentos. Si yo, por ejemplo, tuviese 3, bueno, 3 sobre 2 ya dijimos, no pertenece a entero, porque no es un número entero, ni ahí. Esto significa no pertenece. Cuando se tacha el pertenece, es no pertenece a enteros. ¿Está? Pero sí pertenece al conjunto de las fracciones, a los Fs, ¿no? Que están incluidos en los racionales, ¿no? También podría poner 3 medios, pertenece al racional. Yo estoy jorobando con la nomenclatura porque me interesa que empecemos a incorporarla en nuestras mentes, porque la matemática es muy formal y se basa en símbolos. Ahora, por ejemplo, si yo tengo 4, 4 es entero. Ya está, listo. ¿Cuál es el chiste? Bueno, 4 lo puedo poner a 4, lo puedo poner 4, lo puedo poner como 4 sobre uno. Ah, mira vos, qué interesante. ¿Por qué 4 sobre uno? Porque 4 dividido uno es 4. Acordémonos este, que el uno es el elemento neutro del producto y del producto sale la división. Ojo, del producto sale una nueva operación, se llama división. Ya hemos hablado alguna vez de eso, si no hablamos, está, porque en los videos viejos de mi canal, pero el uno que es el elemento neutro del producto, porque si yo agarro un número, lo multiplico por uno me vuelve a dar el mismo número. Si hago 3 por uno me da 3. Si hago uno por 3 me da 3. Si hago uno por 5 me da 5. Me hago 5 por uno me da 5. Y si hago 5 dividido uno me da 5 también. O sea, con la división también pasa lo mismo, porque la división es una operación binaria que surge de la multiplicación. Después vamos a profundizar eso. 4 dividido uno es 4. Entonces, esto es una fracción. Está bien, pertenece a entero, pero es un número que es fracción, es una fracción. Esto es una fracción. Y pertenece a los racionales. Ojo, no pertenece a este conjunto, ¿eh? No pertenece a este conjunto de acá arriba que puse F, que son fraccionarios no enteros. O sea que si estos son las F, las fraccionarios no enteros, significa que este 4 o 4 sobre uno que está puesto como fracción, no pertenece a F, pertenece a los racionales, claro, que está dentro del conjunto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se Sí, entiende ahí? Hola, sí, sí. ¿se entiende, no?
Es básico, es como para clasificar los números. Eh, y dentro de este zoológico faltaría lo que está acá afuera. Yo tengo el Q acá adentro y el R está acá afuera. El R es el conjunto universal que abarca esta jaula que está acá, que es Q. Pero ¿qué hay afuera de la jaula dentro de R? ¿Qué hay acá adentro, fuera de la jaula de Q? Fuera de los Q, fuera de los racionales. Están los que se llaman los irracionales. Que lo puse mal, se me salió la línea. Lo voy a poner. Son los irracionales. Y con una rayita. Esos son los números irracionales. Esos, bueno, son los más complejos, podríamos decir. No es nada complejo, pero son números muy especiales. Muy especiales y que después vamos a hablar. Estos son los números irracionales. ¿Qué diferencia hay entre los números irracionales? La palabra lo dice, irracionales. No son racionales. Eso significa, no son racionales. No son racionales. Y uno se pregunta, che, escúchame, entonces, ¿cómo es el tema? O sea, si no son racionales, ¿qué significa? ¿De que no se pueden poner como una fracción? Sí, exactamente. Esa es la respuesta. O sea, los irracionales no los voy a poder expresar como A sobre B, sabiendo que A es un entero y B es un entero distinto de cero. O sea que los irracionales, los números que son irracionales, si yo puedo decir X pertenece a un número irracional, entonces, X, este es el símbolo implica, ¿no? Me salió mal. Entonces, X, este es el implica, ¿no? Entonces, o implica, ya lo vimos en los videos, X pertenece a irracional, entonces X no se puede poner como A sobre B. No se puede poner como A sobre B, donde A es un número entero y B es un número entero distinto a cero. ¿Y cuáles son esos números? Muchos ejemplos. Hay muchísimos. Que ya podemos hablar de esto. Me interesa mucho hablar de los, después de los irracionales. No, no son muy usados en la vida real, pero sí son usados mucho en física y en matemáticas, sobre todo. Bueno, por ejemplo, tenemos el famoso número pi. Todos lo vimos esto en el colegio, famoso pi que tiene que ver con el diámetro de un, digamos que tiene que ver con el perímetro de un círculo, pi por diámetro. Bueno, pi es 3,1415,9 y hay un montón de cifras decimales no periódicas que no se repiten, significa no periódicas que no se repiten, y que esta cantidad de dígitos después del 9 son infinitas. No termina nunca, no termina nunca, este número es infinito, un montón de cifras, tiene infinitas cifras decimales no periódicas y que no me alcanza la pantalla ni todo el universo para ponerlas una pegada a la otra. Otro número podría ser raíz de 2. Raíz de 2 es 1,417, si no me equivoco, o no, 414, y si me parece que después viene 7. No sé, no me acuerdo todo. Bueno, no sé. Lo que venga después, también hay infinitas cifras decimales que no se repiten, que no son periódicas. Y así un montón de valores que no se pueden calcular exactamente. Raíz de 5 también es lo mismo, raíz de 6 también. Por ejemplo, si yo tengo raíz de 4 sí lo puedo hacer. Raíz de 4 es 2 al cuadrado, es 4 es 2. Entonces, este número es un número entero, es un número racional, no es irracional. Pero estos sí son irracionales. Estos que están acá, que tienen raíces no perfectas, no exactas, como raíz de 2, raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, raíz de 11, pi, que es un número también irracional, son números feísimos, feísimos entre comillas. Son números, significa que, cuando digo feísimos, que tienen infinitas cifras decimales que no se repiten, que no son periódicas y que de alguna manera no termina nunca la secuencia de números decimales de agregarse al número. Eh,
Vamos a ver, ya que nos quedan 3 minutos, que a diferencia de los irracionales que tienen infinitas cifras no periódicas, no repetitivas, los racionales pueden tener una expresión decimal así. Por ejemplo, yo dije 3 medios es 1,5, pero esto se puede poner así: 1,5, 0, 0, 0, 0, 0, y así sucesivamente infinito cero, pero no tiene sentido. No pongo cero a la derecha del número, no tiene sentido, es 1,5, pero yo lo pongo así porque esta es la cantidad de infinitas cifras periódicas. La cantidad de infinitas cifras periódicas es la cantidad de cifras que se repiten a lo largo del tiempo. A medida que pongo ceros, bueno, puedo poner infinitos ceros, infinitos ceros. Pero esos ceros se repiten, siempre cero. Otro número que podría ser, que esto es un número racional con infinitas cifras decimales periódicas. Y bueno, a ver, por ejemplo, puede ser 1,7. Y acá le ponemos un sombrerito. Ese siete con el sombrerito significa 1,77777. Bueno, estos son infinitos siete, que es la cifra decimal periódica. Y así sucesivamente. Bueno, la diferencia que hay entre un racional y un irracional es, según la definición, que los números racionales son aquellos que tienen infinitas cifras decimales periódicas que se repiten a lo largo, ¿no?, de los decimales. En cambio, los irracionales, que los que están acá abajo, tienen infinitas cifras decimales no repetitivas, no periódicas, son un asco, por decir así. Bueno, y nunca se va a repetir ninguna secuencia, como se repite acá en 1,5000 o 1,7 periódico, que es 1,77777. Bueno, ya di el zoológico de números reales. ¿Qué vamos a hacer en el próximo video, que es el 46? Es trabajar algebraicamente con operaciones binarias: suma, resta, multiplicación, y también eso conduce a lo que se llama el desarrollo de ecuaciones de primer grado, de segundo grado, el tema algebraico de polinomios, en fin, y muchas cosas más. Me voy porque se está terminando y nos vemos en el video 45. Chau, chau.